Bienvenidos todos a Life Coaching, Entrenando al Ser Holístico. En esta ocasión vamos a tener la cuarta lección de Coaching Cuántico con el tema de mecánica cuántica. Vamos a iniciar primero viendo lo que puede ser mucho más interesante para el coaching en la teoría de la relatividad, que son unas cuantas cosas nada más. El tiempo y la velocidad de un objeto observado es relativo al punto del observador, puesto que el observador también puede estarse moviendo. El tiempo puede acelerarse o hacerse más lento, dependiendo de la velocidad y de la gravedad local. A más gravedad, más rápido corre el tiempo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en el espacio libre, fuera del planeta, el tiempo corre más despacio. La gravedad es el campo más débil que existe, por lo que solo es perceptible cuando se acumulan masas de materia muy grandes en el mundo macroscópico. Esta teoría era opuesta a la teoría cuántica y no pudo unificarse a la relatividad por más de 50 años, en lo que pretendía ser la teoría del todo. O sea, se contemplaban como campos opuestos y no se encontraba la manera de poderlos unificar, debido precisamente a que la gravedad no se podía explicar a nivel cuántico. Bien, aquí podemos enunciar energía para todo. Como dice la formulita de Einstein, ¿verdad? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Significa que la materia se puede convertir en materia libre, en energía libre, perdón, y viceversa. Y esto significa que los cuerpos materiales pueden disponer de energía excedente útil que podemos usar para actividades extraordinarias como la imaginación, la creatividad, el ingenio, tener fortaleza, etc. De esa manera la naturaleza nos proporciona abundancia. Es así como nos proporciona abundancia, porque hay mucha más energía de la que se requiere para formar la materia, para la existencia, para la vida. Hay mucha más energía. La teoría de la relatividad se centra en fenómenos macroscópicos, en el mundo en el cual vivimos. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, debido a que entre mayor sea la velocidad de un objeto, su masa aumenta, porque a medida que un objeto se acelera, su inercia crece y cada vez se necesita más energía para acelerarlo. Por eso el límite de la velocidad de la luz, que es de 300,000 kilómetros por segundo, en la cual el tiempo ya no transcurre, la materia puede desaparecer y solo persistir la partícula más simple, que es el fotón, porque es la moneda de energía, útil para toda acción y para la modificación de las estructuras materiales. Es además un vínculo entre la materia y lo no físico. Ya para esta altura habrán visto ustedes que todo lo que está en letras azules es lo más relevante y más interesante y más importante para el coaching. Ahora pasamos a la mecánica cuántica. La realidad no existe en forma continua, sino a saltos, llamados quantums o cuantos, y existen tres tipos que en conjunto detallan la unidad natural mínima de tiempo, espacio y materia en el universo. Realmente no nos importa, no nos interesa saber de qué tamaño es un tiempo de Planck,
qué tanto mide el espacio mínimo posible, la longitud de Planck. Lo único que necesitamos saber es que realmente son unidades increíblemente pequeñas, infinitamente pequeñas. Y entonces, en su conjunto, los quantums definen la aparición de la materia en forma particulada a partir de energía organizada y de acuerdo a los 4 campos cuánticos. Para nosotros, seres humanos, la realidad se modifica millones de veces cada segundo, lo cual es benéfico, es bueno, porque nos permite comenzar a modificar la realidad de un instante al otro. Entonces tenemos como especies de fotogramas parecidos a los de una película, pero son mucho más cortos, mucho más pequeños que en una película. La mecánica cuántica abarca el nivel de organización más pequeño que existe, el nivel subatómico, que es el nivel donde surge la materia a partir de energías del vacío. En consecuencia, también surgen el espacio y el tiempo. Estos son las propiedades emergentes de este nivel de organización. También reúne las leyes de lo más pequeño que existe. Y como todo está hecho de átomos y partículas, nuestra vida cotidiana también se ve fuertemente influida por lo que ocurre en el nivel cuántico. El aspecto que adoptan las partículas y los átomos corresponde a simetrías características y no como sistemas planetarios en miniatura, como nos hicieron creer en la primaria, en la secundaria, debido a que en cada segundo vemos un resumen de millones de cambios de estas partículas. O sea, porque en un segundo se reúnen millones de tiempos de Planck. Entonces, lo que vemos aquí, en realidad, no son los clásicos puntitos, los electrones, sino nubes en donde aparecen las partículas durante muchos momentos diferentes. Y también en donde vemos más blanco, más claro, es mayor la probabilidad de su aparición. Y donde vemos más oscuro, es menos la probabilidad de su aparición. Aquí vemos diferentes átomos, diferentes formas que pueden adoptar. Entonces, vemos que más bien se trata de la formación de ciertas geometrías y simetrías. Para que tengamos una idea de cuál es el tamaño, los tamaños de que estamos hablando, si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo del átomo sería más pequeño que el balón. Los electrones a su alrededor serían como perdigones, como estos que vemos aquí, apenas distinguibles. Y todo el demás espacio, el 99% del volumen del átomo, está vacío, es decir, sin materia. Todo el volumen que ocupa el estadio de fútbol. Pero aunque nos parezca vacío, en realidad contiene energía caótica, que es inútil por tener características indefinidas. 2, también energías en proceso de formar quantums. Y por último, podemos detectar aquí los 4 campos cuánticos que ejercen su influencia en el 100% del átomo, desde la naturaleza inmaterial. O sea, ejercen su fuerza en todas partes. Tenemos ahora los fenómenos fundamentales de la mecánica cuántica. Son estos 5, que algunos de ellos ya los vimos y se puede explicar con el experimento de las rendijas que debieron ver en los videos que les dejé para que los observaran. Tenemos las partículas subatómicas, tienen una doble naturaleza.
una física y una energética, no física. La realidad se altera por la expectativa del observador. Tenemos superposición cuántica. Si las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, entre comillas. Los 4 campos cuánticos que ya hemos mencionado, que son la fuerza fuerte, fuerza débil, electromagnetismo y la gravedad. Y por último, el entrelazamiento cuántico. Y enseguida vamos a explicar cada uno y además ver en qué nos puede interesar esto para el coaching. Primero, la doble naturaleza de las partículas. Aquí en azul, lo más importante. Toda partícula puede estar en forma física, particulada, o en forma fluida, flujo de energía sin cuerpo material. Esto se parece mucho a nosotros mismos, porque tenemos un cuerpo físico y también un espíritu, una mente, una alma. Por eso es imposible conocer la posición de la partícula y al mismo tiempo su masa y velocidad, que es lo que nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el experimento de rendijas, al impactar las partículas en una pantalla fosforescente, se marca su posición como puntitos. Pero al poner un detector y conocer su posición en todo momento, perdemos la información relativa a la velocidad y masa de dicha partícula. Y si conocemos su velocidad, entonces perdemos su posición. Eso es una consecuencia de esta doble naturaleza. B. La realidad se altera por la expectativa del observador. Se ha enunciado que la realidad física no existe hasta que es observada por alguien. Este efecto se llama colapso de la longitud de onda de la partícula. Pero vean ustedes en azul, esta interpretación es válida solo de forma particular del observador que ve este experimento. Pero en la realidad global no podemos pensar que no existe el mundo hasta que lo observamos, puesto que existen incontables observadores allá afuera, incluso observadores desconocidos. Por ejemplo, la realidad global no puede depender de que yo la vea y la imagine, pues seguramente hasta yo fui imaginado y observado con anterioridad por alguien más. Es el efecto del observador observado. Tercero, superposición cuántica. La partícula puede estar en dos lugares a la vez o en dos estados diferentes dentro de su distribución probabilística. Esto es lo que trató de explicarnos el video del gato de Schrödinger. Aquí se destaca que la nube de una partícula está dada como una distribución de probabilidad del lugar de posible aparición de la partícula. Habrá puntos donde la probabilidad será casi del 100%, mientras que otros lugares alcance solo el 10 o 20%. Estas probabilidades hablan del estado de indefinición de la partícula y de su estado de superposición de unas posibilidades sobre otras, mientras la partícula no decida su presencia física precisa. Porque es como aquí, como hemos visto, la nube de los electrones, ¿sí? Y su probabilidad, mayor probabilidad, donde hay mayor intensidad de energía, marcada con la luz blanca, o menor probabilidad, donde la intensidad del color es menor. Lo más importante, para nosotros, cualquier influencia externa e información puede modificar el lugar y características de la partícula en el siguiente instante de Planck. La influencia externa puede ser la expectativa, creencia
o declaración del observador. Este es el principio de creatividad a nivel cuántico. Volver más probable lo improbable, ¿sí? Nuestra interpretación particular influye en las energías, direcciones y posiciones de las partículas que forman parte de objetos y sujetos de nuestro día a día. Entonces, como esto parte a nivel de partículas, a lo mejor no percibimos claramente lo que sucede en nuestra vida diaria, pero de que tenemos influencia con nuestra actuación. En la letra D, el siguiente punto, los 4 campos cuánticos. Ya vimos cuáles son. Generan la estructura del mundo físico desde los vacíos cuánticos. Y funcionan juntas. Y hagan de cuenta ustedes que funcionan como una maquiladora automática que arma la estructura material en base a la información presente. Entonces, esta es la maquinita que hace posible la modificación de la realidad en base a la información que le llega. Entrelazamiento cuántico, que le llaman de no separabilidad y no localidad. Las partículas permanecen unidas incluso cuando se separan por enormes distancias. Esta es parece un contrasentido, se le llama paradoja EPR. La unidad mínima de información consiste en una pareja de partículas que nacen al mismo tiempo a partir de un choque, que puede ser entre 2 fotones, 2 electrones, un electrón y su antipartícula, o entre protones y entre neutrones y sus antipartículas. Las 2 partículas que surgen del mismo evento quedan entrelazadas, es decir, forman el sistema más simple que existe, por lo que las 2 partículas son una sola entidad indivisible. Es posible entrelazar 2 partículas en un solo estado cuántico. Cuando se observa que una gira hacia arriba, la otra sabrá al instante esta decisión y se mostrará girando hacia abajo, porque tal es la representación completa del par de opuestos, sin importar la distancia a la que lleguen a estar una de la otra. Además, es posible preparar estados coherentes más grandes al adicionar más pares de partículas al mismo sistema entrelazado. Continuamos todavía con el entrelazamiento. Se hace evidente al separarse ambas partículas y que ya no vuelve a haber contacto entre ellas nunca más. Primero se pensó que la información entre ambas partículas viajaba a una velocidad superior a la de la luz, pero eso violaría la ley del límite de velocidad. No, la información no viaja, existe ya en el continuo indivisible del par. Es el fenómeno de no separabilidad y no localidad. Por esto es que apunté aquí abajo en letra amarilla una llamada que me pareció interesante. Este fenómeno parece ir contra la lógica. Está sobradamente comprobada, pero es difícil comprender cómo ocurre el fenómeno de no separabilidad, no localidad, porque tendemos a razonar en forma tradicional y no es posible en este nivel. Las repercusiones de este fenómeno son tantas que seguiremos explorando el tema en próxima lección. La paradoja EPR no implica transmisión de la información, sino que demuestra que de modo desconocido, las partículas que surgieron juntas forman parte de una sola entidad que el espacio-tiempo no puede separar. Significa que, perdón, vamos a la anterior. Cuando modificamos el comportamiento de una partícula,
siempre habrá otra que también resultará afectada y es probable que haya muchas otras igualmente entrelazadas al mismo sistema. Eso aumenta la potencialidad de nuestra acción en la vida real. Resumen de lo más relevante en coaching. La creación de la materia a partir de energía libre organizada utiliza y provee de energía abundante y excedente al mundo físico, de lo cual podemos aprovecharnos para toda actividad. Así, en forma natural, vivimos en la abundancia de material. 2. La formación y modificación del mundo material se inicia con lo que ocurre en los vacíos cuánticos, donde la energía caótica es encauzada y dirigida al orden material que tendrá en el siguiente instante y a los siguientes reiterativamente. O sea, hay que ser reiterativo. 3. En el nivel cuántico, la conversión entre el mundo físico y el no físico y viceversa ocurre automáticamente con la presencia de energía libre al formar quántums. Los fenómenos cuánticos son semejantes a cómo funciona la mente y la conciencia, pues a partir de ellos se forma y modifica la materia. A partir de ellos, a partir de los fenómenos cuánticos y también a partir de la mente y la conciencia. Y nos falta un quinto punto, pero este esquemita es para que tengamos una idea un poquito más visual de lo que estamos diciendo. Desde la cuántica tenemos energía sin límites, ¿sí? Al cual se une un orden que va a producir los cambios desde el nivel de partículas subatómicas. Y esto se repite reiterativamente a una velocidad que no lo podríamos creer, una velocidad infinita, como ya vimos. Ahora, esta energía sin límite funciona como una masilla modificadora que viene desde el vacío cuántico hacia la energía, la materia. Este orden es un atractor modificador, es un atractor que se mete al orden ya establecido para modificar de alguna manera al atractor que ya está. Desde el coaching ontológico podemos comprender este orden a nuestro nivel, a nivel humano. Este atractor modificador podría ser las creencias, las emociones y declaraciones que hacemos. Es un atractor modificador que va a modificar esta energía sin límites para poder realizar cambios a nivel de partículas subatómicas, desde ese nivel. En coaching cuántico tenemos la ventaja de descubrir que existen energías sin límite para modificar la realidad prevaleciente, mediante un mecanismo oculto basado en atractores que van modificando el orden establecido, debido al observador. Desde la perspectiva cuántica, la energía lo es todo, y eso es lo que seguiremos estudiando en las siguientes lecciones. Y llegamos al final. En 5, el observador observado implica que existe una cadena infinita de niveles, de conjuntos, como un fractal. La existencia de una conciencia superior, de donde proviene el orden manifiesto en la materia. O sea, el orden que ya estaba antes de que llegáramos. Les recomiendo entonces que vean ustedes ahora este video. Es un video de reforzamiento de lo que hemos estudiado y además introduce el interrogante detestado por los físicos, la reiteración infinita del observador observado. Hace comprender que siempre se requiere un observador externo al sistema mayor,
para poder explicar el orden que tiene la materia. Entonces, siempre vamos a tener ligada la conciencia con la cuántica, aunque no lo quieran reconocer. Hay aquí un misterio real. En tu tarea, apunta cuáles son tus conclusiones respecto a este punto y qué piensas respecto a los juicios del autor de este video. Y cerramos como siempre. ¿Qué se están llevando hoy? Es muy probable que tengan que repasar este video, volverlo a ver, volverlo a sentir, porque son conceptos que no son sencillos de asimilar, pero de verdad le dan uno la vuelta totalmente a la mente. Nos veremos en la siguiente lección. Feliz presente, feliz coaching.